Efectivamente, Roberto, ya lo avanzábamos en la conexión anterior, seguimos en el Instituto Médico Miramar y ahora vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante para todos. Llega el verano, llega el calor y la hiperhidrosis, la excesiva sudoración, puede aparecer de una manera más aguda. De todo eso vamos a hablar con la doctora Martín, que sin duda, bueno, es experta, especialista en hiperhidrosis. Doctora, muy buenas. Lo Hola. primero, saber qué es la hiperhidrosis. Pues es una patología ante la cual el paciente o la persona presenta una excesiva sudoración en una o varias áreas de su cuerpo. La causa no está del todo determinada o puede considerarse que es idiopática o desconocida, aunque hay un porcentaje de personas que tienen algún antecedente familiar. Eso quiere decir que alguno de los papás, los abuelos, los tíos, pues han tenido o tienen esa patología. Entonces la persona puede tener esa referencia. Es una de las cosas que antes se escuchaba muy poco, pero en la actualidad se ha visto que hay casi un 5% de la población mundial que la padece. Doctora, no sé si podemos hablar de un perfil tipo, yo creo que es complicado, pero quiero que nos responda usted. ¿Aparece a una edad determinada? ¿Se va eliminando con la edad? No sé si esto es posible. Habitualmente la hiperhidrosis que más se está observando hoy actualmente es la hiperhidrosis primaria focal, que es la que aparece normalmente en la pubertad a partir de los 18-19 años y que se puede presentar en los primeros 20, 25, 30 hasta los 40 años. Lo normal es que a partir de esos 40 años, como es un exceso de activación del sistema nervioso simpático y parasimpático, pues nuestro organismo al ir envejeciendo pues va a ir disminuyendo ese exceso de hiperactividad. Pero también es cierto que hay algunos casos de hiperhidrosis que no es primaria, sino que es debido a otras enfermedades. Estas son bastante menos frecuentes y se pueden presentar en cualquier edad. Pero bueno, es cierto que es una de esas cosas que hay que primero saber que el paciente esté bien diagnosticado de esa patología y poder ofrecerle los distintos tratamientos o terapéuticas para ayudar a sobrellevarlo mejor. Doctora, sabemos que hay varios tratamientos para paliar o para, digamos, hacer más controlable la hiperhidrosis, pero en los últimos años el Botox se ha puesto muy de moda y además otra técnica que también tenemos cerca de usted. Cuéntenos esas dos soluciones, entre comillas. Pues son tratamientos que van a dar al paciente una mejoría de los síntomas, tanto con la toxina botulínica como con la radiofrecuencia dieléctrica, vamos a disminuir el excesivo sudor. Hay pacientes que además de tener un excesivo sudor también tienen lo que se llama un aumento de la cantidad de bacterias en la zona donde están teniendo más sudoración y tienen un olor muy característico. Para esto en concreto es por lo que se hizo el estudio y se realizaron distintos casos con distintos tipos de pacientes y se vio que había un resultado aceptable en los pacientes que presentaban hiperhidrosis y además osmidrosis, que es este olor un poco característico. Para eso la radiofrecuencia dieléctrica nos dio un resultado aceptable, vamos a decir. Son dos terapéuticas que se van a realizar cada 6, 8 o 10 meses. En el caso de la toxina, hay una única puesta de la toxina en la zona donde el paciente más suda, que habitualmente puede ser las axilas, las manos y las plantas de los pies. Es un tratamiento que se realiza previa puesta de una anestesia local o a nivel de algún bloqueo neurológico y que va a dar una mejora durante unos meses. A nivel de la radiofrecuencia dieléctrica, pues consiste en la realización de unas 6 sesiones semanales ante las cuales el paciente va a ir disminuyendo progresivamente ese exceso de sudoración y sobre todo ese olor característico que no le es agradable. Siempre vamos a recomendar que cualquier tratamiento que el paciente se realice lo complemente con algún
antitranspirante en casa o con algún jabón específico para controlar esa producción de bacterias. Doctora, ya para ir acabando, la persona que tenga hiperhidrosis, aparte de esos dos tratamientos que usted nos propone, ¿hay algo efectivo 100% que radique directamente la hiperhidrosis? Pues actualmente, por desgracia, pienso que no, porque aunque incluso el paciente que sea un grado muy elevado, un grado 4, que tenga una hipersudoración incontrolable, mantenida durante todas las horas del día y opte por una cirugía, también tiene unos efectos secundarios. Lo bueno de este tipo de tratamientos, que aunque no sean permanentes ni duraderos a muy largo plazo, no van a tener ningún efecto secundario. Vamos a tener una mejoría mayor o peor, pero no vamos a tener un efecto rebote, cosa que con las cirugías sí que pueden verse descritas. Entonces, siempre hay que ver al paciente, hacer una buena anamnesis, realizar un test para ver cómo es esa sudoración, que se llama test de Minor, y en ese punto ya sabríamos qué tratamiento sería el más indicado según la localización y según el grado de hiperhidrosis que planteara el paciente. Doctora, pues muchísimas gracias. Invitar a todo el mundo que tenga ese problema, que muchas veces lo llevan en silencio porque parece que da como pudor decir que uno suda mucho. Ya saben, si quieren venir a consultar con la doctora para que le haga un análisis, para que puedan valorar qué tipo de tratamiento debe utilizar, no lo duden. Roberto, yo me quedo con la doctora aquí hablando y charlando sobre la hiperhidrosis, que nos interesa mucho porque todos sudamos mucho cuando llega el verano. Nos vemos prontito, ¿vale, Roberto? Luego te cuento. Hasta ahora.